Señorías, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Interpelación relativa a política general en materia del sector público de la Junta de Andalucía. Iniciativa que va a ser defendida por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, tiene la palabra su portavoz, la señora González Vigo. Señora González Vigo, su señoría tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días. Permítanme que, en primer lugar, salude y que además lo haga en nombre del Grupo Parlamentario Popular, del Partido Popular de Andalucía, y que haga además un reconocimiento público, en particular a sindicatos, asociaciones, plataformas y colectivos, y en general a todos los hombres y mujeres que desde el día 27 de julio, en el que ustedes aprobaron el decretazo con el que pretenden terminar con la función pública, no han acallado su voz y han reivindicado públicamente una administración pública profesional, eficaz e independiente. Hombres y mujeres que no han cedido y que se han rebelado ante la presión y el intento de subordinación al que han querido someterle ustedes los socialistas. Porque ustedes, los socialistas, con el señor Griñán a la cabeza, ya llevan demasiados años en el poder y han cometido el grave error de creerse y de considerar que Andalucía es de su propiedad y que la Administración autonómica, en este caso la Junta de Andalucía, tiene que responder más bien a sus intereses de partido antes que a los intereses colectivos, los intereses de todos los ciudadanos. A todos ellos quiero decirles que no están solos y que su contribución, sus aportaciones nos han permitido también presentar en el día de ayer un recurso de inconstitucionalidad, un recurso frente a lo que consideramos que es un claro atropello a los derechos fundamentales de las personas, en este caso a los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Por eso, señora consejera, hoy y aquí le volvemos a exigir la retirada del decretazo, porque es un despropósito que pretendan dar la misma consideración a los funcionarios que a quienes han entrado a dedo en las empresas públicas, en esa administración paralela a la carta que el PSOE ha hecho en los últimos años. Señorías, la Constitución española consagra el derecho a acceder, ejercer y permanecer en las funciones en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley de derecho. Pero esto, señorías, señora consejera de Haciendas, a veces me hace reflexionar y me hace preguntarme, y nos preguntamos, si usted de verdad alguna vez ha profundizado en lo que significa todo esto, en lo que significa ser empleado público, profesional, al servicio del ciudadano y no del Partido Socialista. Y evidentemente no, señora consejera, porque si no, no se entiende cómo usted pudo firmar el decreto 5/2010 de reordenación del sector público. Porque con el que pretenden, señora consejera, atribuir el ejercicio de potestades públicas a entidades sometidas al derecho privado y, por tanto, sin controles y sin la fiscalización a la que están sometidas las entidades de derecho público. Estas potestades públicas, señorías, están reservadas por la legislación del Estado en exclusiva a los funcionarios. Y, sin embargo, ustedes, con este decreto ley, permiten que esas potestades ejercidas por personas que no sean ejercidas por personas que no tienen garantizada la reserva de su puesto de trabajo y que, desgraciadamente, pueden verse sometidas a una presión política del Gobierno andaluz de turno a la hora de tomar y llevar a cabo sus tareas y sus funciones, por muy honradas que sean, pero a veces puede suceder. Por eso, señora consejera, no podemos aceptar que intenten con este decretazo hacer oficial ese servilismo y ese clientelismo que tanto le gusta a los socialistas, que parece que llevan ustedes en los genes. Señora consejera, la imparcialidad, la objetividad y la independencia se derivan de los cuerpos funcionariales y no se pueden ver truncados con este decretazo, como usted intentan hacerlo, intentando que se ejerzan esas funciones a ellos reservados por trabajadores que pueden ser despedidos en cualquier momento por el poder político de turno cuando no les interese. Eso, señora consejera, es lo que ustedes están poniendo en riesgo, que son principios y valores democráticos. Y lo ha firmado usted con ese decretazo. Señorías, que nadie se equivoque. Los perjudicados de este diseño del nuevo socialismo, de este diseño de lo público, no van a ser solamente los empleados públicos, vamos a ser todos los ciudadanos. Van a ser todos los ciudadanos a los que ustedes van
a someter a la arbitrariedad del capricho del régimen andaluz. Y pueden ser lesionados sus derechos y sus intereses, porque van a intentar privar de las decisiones públicas, de las garantías que entraña un modelo de administración funcional, dándoselo, evidentemente, a otros que no les corresponde. Y por eso hoy queremos interpelarle, porque tiene usted que explicar no solo eso, sino porque también tiene que usted explicar por qué firmaron este decretazo con nocturnidad y alevosía. ¿Por qué, señorías, lo hicieron en vez de pensar en la reordenación del sector público y más bien hacerlo en contra de la función pública de Andalucía? Un decretazo que firmaron el 27 de julio, que publicaron el 28 y que al día siguiente intentaron forzar su paso por la Diputación Permanente para evitar un debate sosegado en esta Cámara. Y no es la primera, ya van 10. Porque además ustedes están utilizando la figura del decreto ley. Es verdad que lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía, pero, señora consejera, usted sabe, como yo, que esa figura de decreto ley está enfocada para formas extraordinarias y de urgente necesidad. Evidentemente, este no era el caso. Señorías, si es verdad que la reordenación del sector público es importante, ¿por qué ustedes no han recurrido a la figura del proyecto de ley? ¿Por qué han huido del debate abierto en esta Cámara? ¿Por qué no han querido que participen los agentes sociales? ¿Por qué no han querido que se mejoren con enmiendas de los grupos políticos? Evidentemente, ustedes han huido porque no creen en la libertad del ciudadano, porque no creen en la libertad ni en la participación real de los sindicatos. Este decretazo, señorías, no se ha negociado. Ese decretazo no ha ido a la mesa de negociación de la función pública antes de ver la luz. Ahora parece que tras las movilizaciones que tanto les incomodan, han empezado a abrir un poco el diálogo parcial, pero solo con los sindicatos afines, no con la gran mayoría sindical que representa a los empleados públicos, porque ustedes están ahí, ustedes están permanentemente en la huida del derecho administrativo, más que en el ahorro del sector público, porque ustedes están viendo cómo controlar el régimen, más que defender la independencia y la profesionalidad del empleado público. Señora consejera, ya han sido varias las sentencias, y algunas muy cercanas, en las que a ustedes les están acusando de mantener la fuga del derecho administrativo, tan criticado doctrinalmente, que ustedes lo vienen produciendo en las últimas décadas de manera silenciosa y muchas veces ocultas. A ustedes les han advertido de que dichas modificaciones estatutarias no es indiferente para el ciudadano porque representan la forma de organización de la Administración para desarrollar actividades y servicios de interés general. Señora consejera, a ustedes les están acusando y les han acusado, y ha habido sentencias de los tribunales en las que les dicen que ustedes están desviando hacia empresas públicas, mediante encomiendas de gestión, el trabajo que le corresponde en exclusividad al empleado público. ¿Y qué hacen ustedes ante eso? ¿Rectifican? No. Más huida del derecho administrativo, señora consejera. Todo lo contrario de lo que les dicen las sentencias. Ustedes podían haber aprovechado esta oportunidad para replantear esa amplia, vasta, descontrolada, desorbitada administración paralela que evidentemente ha fagocitado a las consejerías. Pero ustedes no. Ustedes han aprovechado este decretazo para blindar más aún esa administración autonómica paralela, porque tienen miedo a la alternancia, porque ustedes tienen miedo al cambio, porque ustedes tienen miedo a la pérdida del poder, señora consejera. Por eso han hecho este decretazo. Porque si no, miren, les voy a leer tranquilamente lo que usted, sin lugar a dudas, ha firmado sin que le tiemble el pulso. Artículo 1, apartado 9 del decreto, punto 3. En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas, ¿recuerda usted derecho constitucional, potestades públicas? O en salvaguarda de los intereses generales que deben corresponder exclusivamente a personal funcionario de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública, podrán llevarlas a cabo bajo la dirección funcional de la Agencia Pública Empresarial. ¿Qué significa eso, señora consejera? Nosotros lo tenemos claro. Usted tiene 10 minutos ahora para explicarlo. Dirección funcional de la Agencia Pública Empresarial. O sea, que será lo mismo que estar sometidos a esos puestos de libre designación que ahora están ocupando la Administración al servicio del poder. Y sabe perfectamente de qué estamos hablando. Pero, ¿qué quiere decir, señora consejera, cuando dice a tal fin podrán configurarse la relación de puestos de trabajo correspondiente, las unidades administrativas precisas que dependerán funcionalmente de la Agencia Pública Empresarial? Que se sepa, hasta ahora las RPT correspondían a las consejerías. ¿Es que está usted diciendo que a partir de ahora las consejerías, los empleados públicos estarán al servicio de las agencias públicas?
¿Dónde está el derecho constitucional, señora consejera? Pero continúa. Las agencias públicas empresariales podrán llevar a cabo a través de su personal, cualquiera que sea su forma de vinculación, todas aquellas, hablando de las funciones, reservadas al personal funcionario. Está clarísimo, señora consejera. La huida del derecho administrativo. Miren, señorías, señores del Partido Socialista, esto no se lo ha inventado nadie. Esto no es la mentira de todo el mundo. Esto lo han escrito ustedes. Esto no es un problema ni de minorías, ni de alergias, ni de privilegios. Esto es simplemente, señora consejera, que ustedes pretenden una administración pública controlada por el poder político. Y nosotros le decimos que ninguna administración paralela va a usurpar al empleado público y que nosotros vamos a apostar por una administración pública liderada por empleados públicos, por funcionarios, por profesionales, que sean capaces de actuar como servidores públicos y no, señora consejera, como chupones del poder. Y lamentablemente, y con esto termino, González Vigo, su señoría debe ir concluyendo. Gracias, señora presidenta, porque termino en breves segundos. Y con esto termino para decirle que lo lamento. Y lo más lamentable de todo, señora consejera, es que ustedes no estén teniendo ningún pudor a la hora de coaccionar y amenazar a sus empleados públicos. Ustedes no están sancionando a aquellos que, detrás de tanto control y persecución, se dedican a grabar reuniones sindicales. Simplemente no lo denuncian ni lo persiguen porque ustedes están decididos a llegar hasta el final. Por eso hoy le interpelamos desde la preocupación, pero con el convencimiento, señorías, del Grupo Parlamentario Popular, que nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad y si ustedes tuvieran, señores del PSOE, algo de responsabilidad, lo que harían ahora mismo es derogar este decretazo.